Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Hoy en nuestro programa 13 es una bendición de nuevo estar con todos vosotros. Como podéis ver, hoy estamos rodeados de hombre de Dios. Nos acompaña nuestro pastor Israel, Amén. mi obrero Eugenio y como invitado principal, el responsable de la zona de Madrid, donde estaremos en esta noche disfrutando de él, de su persona, y que nos pueda contar un poco más sobre su persona, sobre su vida, sobre su conversión, sobre su encuentro con el Señor, sobre la gestión de la zona de Madrid, que no tiene que ser fácil. Y en esta noche estaremos disfrutando. Bueno, bienvenido, pastor. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Bienvenido, Eugenio. Bendiciones. Es un placer teneros a Bendiciones. vosotros dos como compañeros. Y nada, bienvenido, tío. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Así que en esta noche empezamos a abrir el chat. Cualquier petición, por favor, escribirla. Ya sabéis que luego estaremos orando, luego habrá un tiempo de mensaje donde dejaremos que el responsable pueda lanzar un mensaje directo para la juventud, para las personas que nos escuchan y para todos aquellos también que necesitan oración, porque luego siempre hay un tiempo donde cada uno de ustedes escriben una petición y luego estaremos orando por cada una de ellas. Así que bueno, vamos a empezar esta entrevista. Bienvenidos a todos de nuevo. Para mí es un privilegio porque he estado malo un tiempo, no podía estar aquí en el anterior programa, pero bueno, ya lo echaba de menos. Así que es un privilegio estar de nuevo con vosotros y con todos vosotros, con todos ustedes que nos escuchan. Vamos a empezar esta entrevista y bueno, vamos a empezar con preguntas profundas, como a mí me gusta, Uge. Bueno, profundas. Vale. Porque vamos, si os parece bien, vamos a dividir el tiempo en el pasado y en el presente, porque el futuro no lo conocemos, creo yo, que no lo conocemos. En cuanto a la Biblia sí, pero en cuanto a nuestra vida, pues nadie conoce el futuro, ¿no? Pero en cuanto, vamos un poco a irnos al pasado del tío Ramón, que nos cuente un poco cuál fue su conversión, si nació en un hogar cristiano, que nos cuente un poco sobre su vida, cómo conoció al Señor, cuándo fue ese momento de impacto, donde todo cambió, porque a veces nos hemos encontrado de que hay personas que nacen en un hogar cristiano, pero siempre hay un momento que dices, oye, esta noche, este día, en esta oración, en este culto, Dios transformó mi vida. Así que, Dios Ramón, cuando pueda, pues cuéntenos un poco cuál fue su infancia, si nació en un hogar cristiano, dónde se crió. Cuéntenos un poco a nosotros y a toda la audiencia. Precioso. Sí, fue en un hogar cristiano, gracias a Dios. Siempre hemos conocido las cosas del Señor. Ahora, realmente decir cuándo nos convertimos es difícil Es muy saberlo. difícil, correcto. Sí, es un proceso. Continuo. Sí. Ahora bíblicamente sabemos que el nacimiento es instantáneo, cuando uno acepta a Cristo en el corazón realmente y se arrepiente. Pero en los casos estos raros que tenemos, que es en mi caso, que yo no he sido un hombre del mundo, decir cuándo nací de nuevo, pues creo que Dios me eligió desde antes de nacer y mi vida ha sido pues siempre en el Señor desde niño. Siempre lo he dicho que desde que yo era un chavalín pequeño siempre he tenido mi Biblia. De hecho todavía tengo la Biblia de cuando ensayé con ella, era esta. Está arreglada porque está arreglada. Y he decidido que está muy Está nueva. Si la ve el tío Emiliano para dejarse me hubiera regañado. ¿Cómo está tan nueva? No está tan nueva, por dentro no, pero por fuera sí. Y esa ha sido mi vida en el Señor siempre. Toda la vida mis padres eran cristianos. Era el cajero de la zona de Madrid, que prácticamente nada más que había una iglesia. Era la iglesia de Caño Roto, la iglesia madre, y él era el cajero. Y bueno, pues puedo contaros que mi conversión, ¿cuándo ha sido? Se la tenemos que preguntar al Señor, porque nunca me he alejado del Señor, siempre he vivido en el Señor. Qué bien. Me he criado jugando en el culto. Ya. Y claro, pero sí, Dios te va preparando poco a poco y sin saber cómo te das cuenta que se ha hecho tan realidad en nosotros el Señor, que sinceramente cuando llegamos a estos términos ya no sabemos, o creo que yo no sabría vivir sin el Señor. Qué bonito. De hecho, hemos hablado hace un ratito en la conversación que sin Dios este mundo no tiene sentido. Si Dios no existiera,
no tendría sentido para nosotros. Y bueno, pues yo siempre pues he creído en el Señor siempre, desde niño. Y estando en la iglesia, sabéis que puedo contar alguna experiencia Claro que sí. que hemos tenido. Resulta que, bueno, pues a mí siempre se me ha dicho que yo iba a ser pastor, predicador. De hecho, se profetizó muchas veces, sinceramente, que yo iba a ser responsable, que luego os puedo hablar de eso también. Pero esto me lo profetizaban siendo un chavalín pequeño. De hecho, puedo contar un sueño, que no sé si lo he contado alguna vez más, pero yo tuve un sueño, y en ese sueño yo tenía unos 12 o 13 años. En ese sueño yo vi que yo era pastor de una iglesia en un pueblo con una casa de adobe, una iglesia pequeñita, y yo estaba comprometido ya con Maruja, con 12 años. 12 años. Sí. Y claro, antes estaba prohibido ir al cine. Sí. Sí. Ahora ya estamos en el extremo, ya casi no está prohibido nada. Pero antes había muchas cosas prohibidas y creo que eso fue bueno en su tiempo, porque eso mantuvo la pureza, ¿vale? Ahora tenemos más conocimiento de las cosas y sabemos que un cine, pues, todo depende de con el corazón que se vaya a ver las cosas y lo que vayas a ver. Y bueno, pues un día estaba mi mujer, que ahora es mi mujer, pero era mi novia, con 12 años o 13, la invitaron a cantar a una iglesia, en Casitas, cuando era la iglesia muy pequeñita, era una casa prácticamente. El pastor era el hermano Jen, que le conocéis muy bien, está con el Señor. Y la invitaron a cantar con una prima mía también, que se llama Teji, que es de ahí de Alicante, pastora también, y se pusieron a cantar allí. Y claro, cuando yo llegué a donde mi novia, pues la pregunta me dicen, ¿está en el culto? Bien, porque para mí eso era muy natural. Pero la mandé llamar para irnos al cine. Y claro, como estaba prohibido, le dije, mira, Maru, tú no vayas al culto ahora, porque ahora estamos pedidos y tenemos que ir al cine. y sinceramente, y le dije, pero mira, te voy a decir una cosa. Le dije, yo voy a ser pastor. Tenía 12 años. Increíble. Yo voy a ser pastor. Pero ha dicho el Señor en sueños. Y sé la iglesia que vamos a pastorear. No será aquí en Madrid, será fuera. Y será en una casa así, de esta manera, blanca, de esta forma. Y la iglesia que vamos a pastorear va a ser así. Precisamente cuando pasó el tiempo, todavía era candidato, cuando me mandaron a Medina del Campo, y fue asombroso porque todo lo que vi en el sueño era real de lo que había soñado. Qué bien. Increíble. O sea que ese llamado lo tenía desde niño. Qué bien. Ha dicho usted que la primera iglesia donde se congregaba y donde se congrega es en Caño Roto. Sí. ¿Qué recuerdo así ahora mismo tiene de los primeros recuerdos que pueda tener de Caño Roto? Caño Roto. Pues creo, como todas las iglesias de Madrid, de España, nuestra vida era oración y oración. Es verdad que Caño Roto se ha caracterizado siempre por haber hombres que nos ha gustado mucho la palabra y predicar y todo esto, pero había mucha oración. Era algo que lo llevaban muy arraigado. Era algo que se vivía en ese tiempo. Se vivía en ese tiempo. Hubo un tiempo que yo me acuerdo que yo no trabajaba en mercado, no he trabajado, yo trabajo en las flores, pero sí, los chicos sí. Y hacían el rastro. Y si el rastro se iban a las 8, a las 7 de la mañana ya estábamos en el culto. Orábamos una hora y luego se iban íbamos a los trabajos. Incluso yo puedo contar mi experiencia, porque esto es extraño. Yo, ya recién casado, había días que no dormía en mi casa, yo dormía en el culto. Increíble. Orábamos y yo me quedaba a dormir ahí. Pero yo queda la cosa, yo me levantaba por la mañana, iba a recogerla, la llevaba al puesto de flores, la dejaba en el puesto de flores y me iba otra vez al culto a orar. Luego iba a recogerla y la llevaba a la casa. Comíamos, nos vestíamos y nos íbamos para el culto. Esa era nuestra vida.
Aquí en esta tertulia hay un cruce de tiempos, porque escuchando al responsable, pienso en el pastor. Claro. Porque si él ha dicho que no se acuerda cuándo fue su experiencia, el pastor, yo creo que tú tampoco, ¿no? Así es, porque Como te conocemos, has nacido. he nacido en el Evangelio. Entonces, nosotros ahora mismo somos de otra... De otra liga. Somos de otra liga. Y los jóvenes que amamos a Dios añoramos ese evangelio, ¿no? Les escuchamos y no se parece mucho al que hoy día hay. Quizás a lo mejor hay otras cosas, pero eso, de mantener cultos abiertos, de esas experiencias, eso yo como joven, y creo que muchos jóvenes que me escuchan, lo añoramos. Cierto. Sí, Tú, pastor, tampoco te acuerdas, ¿no? De tu... No, porque yo nació prácticamente en el Evangelio. O sea, yo me acuerdo lo que está hablando el responsable, porque claro, nosotros nos trajo el Evangelio Pedro de Logroño. Entonces, el Evangelio de Logroño era el que nos inculcaron a nosotros, que es oración, rodillas, oración, rodillas. O sea, nosotros era mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Dejabas todo, te ibas al culto y esa era la vida que teníamos. Y claro, todo ese tiempo, como él dice, era un tiempo bueno. Es verdad que había ciertas cosas que te marcaban, que tú no podías hacer, pero era un tiempo que lo disfrutabas, o sea que no te importaba dejar esas ciertas cosas, porque era mayor la gloria que recibías y todo lo que sentías que todas las cosas que te daban. Es que aquí hay algo muy... que hay que resaltar mucho, porque la experiencia del nacimiento de nuevo, que sabemos que es bíblico, que hay un momento cuando uno nace de nuevo, pues es muy semejante a cuando un bebé nace. Tú pregúntale a cualquier bebé, ¿cómo fue tu nacimiento? No se acuerda. Y en nuestro caso pasa lo mismo. Lo que pasa es que, fijaos que hay gente, por ejemplo, que ha vivido una vida, y lo digo con todo el respeto y cariño, de alcohol, de drogas, claro, ha ido a la iglesia y ha tenido ese cambio. Y hemos dicho, ha habido un cambio. No sabemos si ha nacido de nuevo o no, pero el cambio lo ha habido. Sí. El cambio lo ha habido. Pero es que en nosotros, quiero deciros que yo cuando estaba en el Señor, que fue de los primeros jóvenes, entre otros, como Sine, José, Piñero, los cuantos, éramos de los primeros jóvenes. A mí me decían, pero ¿tú para qué vas al culto? Si tú siempre eres igual, tú no eres malo, mata igual. O sea, se relacionaba mucho el convertirte con haber un cambio, pero claro, ¿qué cambio iba a haber en mí? Si yo no fumé, no iba a discotecas, no hacía nada. Yo mi vida era el culto, la casa, con 12 años con mi novia. Entonces, parece ser que no hemos visto el cambio, pero claro, sí lo hay. El cambio está dentro y ahora es cuando notamos realmente, viendo el mundo, ¿vale? Porque cuando uno se adapta a un término de luz, no se da cuenta que hay una luz más fuerte hasta que no ves esa, te conformas con la que ves. Entonces, nosotros hemos ido viendo esa luz cada día más cerca y sabemos que esa luz es de Dios. Así es. Qué bonito. Comentaba un punto que me ha llamado mucho la atención, porque lo del tema del cine sí que lo sabía, por el tío Lisardo, pues me lo contaba. Sí. Yo soy muy joven y no... Lisardo estará igual, Lisardo no va al cine también. No va al cine. Pero ha comentado un tema y ha dicho, pero es que fue bueno y tuvo que hacerse así. Quizá fue un trato momentáneo o fue Dios que lo tuvo que hacer así para entender muchas cosas en ese tiempo, me refiero. Sí. Igual que otras cosas, me imagino que también se prohibían, pero quizás se prohibieron cosas que ayudaron a su generación a acercaros de una manera... Sí, yo lo he entendido muy bien. Mira, en todas las áreas y a todos los niveles, incluso a nivel de responsables, de dirección, ¿a dónde me voy a meter? ¿Vale? Ha estado cambiando mucho las cosas. Las bases que pusieron los más antiguos, los padres de la obra, a lo mejor eran muy estrictas, muy laterales, pero eran muy importantes. Es verdad que hoy día ya no necesitamos ser tan cerrados porque el conocimiento nos ha enseñado a saber sujetarnos. Pero hay un dicho que dice, apunta a las estrellas para por lo menos llegar a la luna.
Y eso es lo que se hizo con nosotros. Y creo que Dios se lo reveló a ellos, a los ancianos, porque tú les preguntabas, ¿y por qué es malo esto? Y a lo mejor te decían, no lo sé, pero es malo. ¿Pero por qué es malo? Que no lo sé. Ahora no, ahora cualquiera de los hermanos te coge la Biblia y dice, mira, esto es así, y te explican. Pero en aquel tiempo era revelación de Dios, y era que Dios quería conservar a su pueblo puro hasta el día de hoy, y ahora seguimos prácticamente con la misma pureza, los que realmente nos hemos entregado a Dios, seguimos con la misma pureza, pero claro, sabiendo ahora distinguir lo bueno de lo malo. Antes yo creo que había más presión en esto, pero creo que era muy necesaria. Era un trato necesario, ¿no? Sí, muy necesario. Sí. Para los que están entrando nuevos, si algo me llama la atención es que el responsable de la zona de Madrid está en un rincón, en el rincón de Adonai. Lo digo porque esto es algo que es bueno comentarlo, porque todo el mundo quiere ser invitado a una iglesia grande, pero un responsable venir a un pequeño espacio, una habitación donde no hay aplausos, donde miramos a unas cámaras, pues eso es digno de resaltar. Y hablábamos antes de que luego habrá un momento en el que él nos pueda compartir lo que el Señor pone en su corazón, pero si alguien quiere exponer alguna pregunta acerca pues de su vida cristiana, de algo que quiera preguntar, estaremos aquí recogiendo algunas preguntas, ¿vale? Así que podéis, si queréis, preguntar y estaremos aquí recogiendo algunas preguntas y también algunas de las peticiones. Muy bien. Seguimos en el pasado porque habrá tiempo de cambiar. Sí. Yo creo que esta entrevista, pues bueno, nos va a tomar un tiempo porque queremos que conozcan. Queremos exprimir. Queremos que conozcan a Ramón Losada. Eso es. O sea, más allá del responsable, a él. Ya nos ha comentado que claro, como usted nació pues en un hogar cristiano, pues bueno, es muy difícil conocer ese nuevo nacimiento, ¿no? Cuando se produció. Pero en toda vida de un cristiano, creo que hay un momento impactante, un momento que marca un antes y un después en una vida. ¿Recuerda algún momento especial que usted puede decir, esta noche en esta oración, incluso de rodillas en mi habitación, Dios cambió algo en mí o vi algo distinto? Sí, hay muchas experiencias que podía contar, pero voy a contar de las más sencillas. En aquel tiempo mi pastor era el tío Vallejo, que ha sido responsable de muchas zonas y presidente de España. Pero en ese tiempo era el pastor de Caño Roto. Yo era muy jovencito. Y el tío Vallejo era un hombre que, la verdad, le invitaba mucho a predicar. Y hubo un momento cuando yo quise aceptar al Señor. ¿Vale? Nos hacían la confesión del pecador. Esas cosas, ¿no? Que no sé quién se la ha inventado eso, pero bueno. Porque muchos confiesan y luego confiesan para vivir como quieren. Pero bueno, era algo que teníamos ahí arraigado, que tienes que aceptar al Señor. Vale, pues el tío Vallejo no estaba. Y se quedaba un caballero que está con el Señor, el tío Morillo. Vale. Y se quedaba con la iglesia él, era el copastor, porque el tío Vallejo salía mucho, visitaba mucho. Y dije, tío, que quiero aceptar al Señor hoy. No, hijo, a ver si viene el tío Vallejo mañana. Digo, no, tiene que ser hoy. ¿Pero qué más da? Digo, no da más da. Y fue un momento, no sé, por lo menos en mi conciencia, en mi mente, se produjo como que un sentir de, ya veis que un chaval joven que nunca había hecho nada fuera de, que todos somos pecadores sin Cristo, ¿no? Sin Cristo somos pecadores. Y en ese momento me sentí libre, como cuando alguien no ha tenido esa experiencia, pero creo que sea así, que no puede respirar y de momento le ponen oxígeno. Y empieza a respirar, me sentía tan libre, algo necesario. Algo que había cambiado en mí. Pero yo creo que eso
era más bien en mi mente lo que se produjo, porque en mi corazón siempre amaba al Señor. Qué bien. ¿Sabes? Qué bien. ¿Cuántos años, con cuántos años le levantaron al ministerio? Me parece que fue con 18, 19 años. Jovencito. Sí. Lo que pasa es que el proceso mío fue muy rápido, no es como ahora. Ahora tienes que estar 5 años de candidato y todo ese jaleo. Y me parece que llevaba 2 años y medio cuando me mandaron a Valladolid a pastorear. La primera La iglesia. primera iglesia Valladolid, ¿no? Sí. Medina del Campo, precisamente. Y fue algo espectacular porque la verdad que el tío Lolo, que era mi pastor, fue quien me levantó, que está con el Señor, qué hombre más tremendo. Podíamos hablar de él y estar toda la noche hablando. Ese día salía él de la iglesia y yo me iba de pastor para Medina del Campo y decía a la iglesia, esto no está bien, que se vayan los 2 pastores el mismo día. Sí. ¿Con hijos ya? ¿Ya tenía hijos? Tenía ahí al Pedro, no andaba todavía, no andaba, era un bebé, y Ramón, también pequeñico, pues se sacan un par de años o 3, muy pequeños, sí, muy pequeñicos. Ahora, la primera iglesia a Valladolid. Valladolid, sí. La ¿Y primera qué fue. experiencia sentiste al llevar tan poco tiempo y estar fuera de tu casa y estar en esa iglesia? Pues no está tan lejos Valladolid, o sea, en Medina del Campo. Pero bueno, No, es que en ese tiempo era como que me iba a Japón. claro, por eso. Ahora tenemos más comodidades que Las antes. carreteras también han Las cambiado. carreteras, todo. Claro. Todo. Tenía un Renault 12, ranchera. Vamos, un buen coche. Era un buen coche en aquel tiempo, ¿eh? Tenía hasta carburador de repuesto que llevaba, porque siempre se manchaban los chicles y se quedaba parado en la carretera. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Sentirte pastor de una iglesia es una experiencia muy grande. Y luego, en aquel tiempo, se valoraba mucho a los pastores. Yo tuve un pastoreo muy bonito. Era candidato. Cuando yo me fui era candidato. Cuando llegué allí se valoró si yo podía poner las manos o dar el pacto también, a ver cómo hacía. Y siendo un pastor. Claro, porque Claro, porque es que antes era... no lo permitían. Y yo tenía 2 candidatos. Conmigo no había obreros. Entonces ni podía poner las manos ni podía... Qué cosa. Sí, se podía pastorear, pero no se podía. Claro, es que no se les mandaba a los candidatos presentar el pacto, estaba prohibido. O sea, el candidato podía predicar, pero no podía presentar el pacto. Una cosa, incluso pastorear, que yo estaba pastoreando una iglesia, ¿no? Con poquitas almas, era mixta, eran media, más o menos había gente que no era gitana y otros gitanos. Muy bonito, una iglesia preciosa. Y claro, llegó allí y ya, pues los ancianos dijeron, hay que aprobarle, porque, a ver, ¿Cómo va a hacer? tiene que presentar el pacto. Pues allí me aprobaron, me dieron mi cartilla, que la tengo no sé dónde, porque antes era para 4 años y caducaba, o sea que caducó hace... Estamos ahora mismo, yo creo que llevo 42 años de aquello, 42 o 43 años hace ya, sí. Entonces eso ya está súper caducado, pero está por ahí. Ya no me la hice más, la cartilla. Y claro, era muy bonito porque tuvieron que aprobarme, ya me sentí obrero. Fue en Pinto, el local que se hizo de Pinto, Sí. ahí me aprobaron de obrero. Y era un candidato. Y de verdad que disfruté mucho en ese tiempo de pastoreo. Y creo que la primera iglesia, Siempre marca, ¿no? sí, el pastor que la habrá experimentado eso también, la primera iglesia es, te enamoras de ella, dejas todo, abandonas todo, no te importa nada, tu enfoque es la iglesia. Porque creo que este texto que dice el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, creo que abarca mucho, abarca tanto que cuando Dios nos llama a algo, parece ser que no hay prioridad ninguna, nada más que lo que Dios nos ha puesto. No ves a nadie, no ves familia, no ves nada. Me llevé a mis niños, al Pedro, que era muy chiquitito, y al Ramón también, que éramos pequeñicos. Allí tuve los 2, vamos, ya antes de ir ya los teníamos. Y cuando me fui allí, pues prácticamente sin un duro. Tuve que pagar
a una furgoneta para que me llevaran allí, porque ahora vas a las iglesias y si tienen casa te ponen colchones, sábanas, que también he tenido esa experiencia, pero allí tuve que llevar mi colchón, mis sábanas, mis mantas, todo. Claro, eran tiempos más difíciles. Más difíciles, sí. Ahora lo tenemos más fácil, los que pastoreamos. Pero fíjate que en algunas cosas ha ido el tema de la oración, de la consagración, pero en esas cosas, yo por lo que escucho, era muy sacrificar, se sacrificaban demasiado. Claro, que Abandonaban tenías que abandonar todo. Como ha dicho él, tenías que dejar todo. Y a veces todo. sin dinero, Sin fíjate, dinero. traerse hasta su colchón. Sí, tenías que llevarlo todo. Tuve que pagar la furgoneta, un peaje que había pequeño, y gasolina para mi coche también, para llegar allí. Cuando llegué allí no teníamos nada. Fui sin dinero prácticamente allí. ¿Cuántas iglesias han pastoreado? Ay, siempre me preguntan esto, se me No sé, olvida. más o menos. Claro, a ver. Es que no lo sé, son muchas. Muchísimas. Sí, pero es que no recuerdo. ¿Y responsable de cuántas veces has sido para En Madrid he sido 4 veces. Cuatro 4 veces. veces responsable de Madrid. Una experiencia muy bonita también, ¿sabéis? Sí. Dilo. ¿No has pensado en presentarte en otra zona? Ay, esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Esa es No, muy es buena. buena. Decirlo aquí que oiga todo el mundo. sí, no. Claro, esto es un poco de publicidad. Bueno, estamos en tiempo de campaña. Ha salido de mi pastor, ¿eh? Ha salido de mi pastor. Esto de la responsabilidad es un llamado. Ahora me llamado gustaría porque escuchar algunas es cosas. muy complicado este trabajo. Y creo, si no me equivoco, porque no lleva otras, pero creo que la zona más difícil de llevar de España es Madrid. No por la gente, porque son dóciles, los obreros son buenos, cariñosos, pero la cantidad de iglesias y la cantidad de ministerios es muy difícil. Estamos hablando, tú lo sabes más. Estoy pensándolo a ver el mes que viene. Sí, pero así abuelo. Pues 162 candidatos, si no me equivoco, y 600 obreros. Sí, unos 700 predicadores. 700 predicadores. Iglesias. 500, iglesias 165, 170. Entonces, es que es el ayudante del secretario y lo sabe todo sobre ese tema. Y es muy difícil, pero creo que cuando Dios te da este llamado, ¿vale? Tu meta en esto, pues es eso. O sea, no realmente. Creo que todos mis hermanos que son de la dirección piensan lo mismo que yo. No estamos enfocados en alguna zona, estamos enfocados donde Dios nos quiera mandar. Estamos abiertos a todo lo que Dios nos quiera mandar. Hoy estoy en Madrid, mañana Dios. Increíble. Es tipo pastoreo, claro. Cuando uno Es lo tiene el mismo. llamado de pastor, Es lo está mismo. deseando que pastorear. Entonces, Es lo no le mismo. importa dónde sea. La gente piensa que ser responsable es algo mucho más complicado que ser pastor. Es la misma función. Que tienes que hacer algo diferente, es lo mismo. Necesitamos que nos pastoren a los siervos del Señor. De hecho, sabéis que este lunes he predicado, que ha sido una palabra pastoral 100%. Total, 100% pastoral. Pasa que los obreros son más complicados que las Sí, en ese sentido sí, es verdad que son más complicados, pero dentro de lo que hablamos del pastoreo, a los obreros se les tiene que pastorear sus casas. Así es. Sabéis que yo no salgo sin mi mujer nunca. Yo cuando voy a una iglesia, porque los obreros necesitan que sus compañeras tengan una hermanita donde apoyarse también y sujetarse. Y sabéis que por lo menos en mi tiempo de responsable, que ya me conocéis, Maruja está conmigo en todos los sitios. Yo iba a preguntar, ¿el responsable duerme? Porque y más en Madrid, una zona tan grande. Sí. ¿Cómo es el peso de ser responsable? Es mucha responsabilidad, pero es recompensada con cosas buenas que te pasan. Puedo contar alguna experiencia sin decir nombres, de acordarme de un hermano, pues que hace meses que no se le ve, meses digo por no decir otra, y digo, pero este hermano, y he cogido el teléfono y le he llamado. ¿Quién es?
soy Ramón, el responsable. ¿Qué ha pasado? Digo, no, solamente por saber cómo está, y salir llorando a gritos por teléfono. Si llevo años que no aparezco y nadie me ha llamado, nadie se ha acordado de mí, pues yo me he acordado de ti ahora. Y a través de esa llamada, pues se ha activado su ministerio, ha vuelto a predicar, porque ha llevado una vida pues aislada ahí, porque, como os digo, esto es un pastoreo a gran escala, pero es un pastoreo. Nos hemos metido de lleno en el presente, sin querer, Sí, pero bueno, sí. está bien, porque ha sido muy natural. ¿Cómo fue el momento donde usted pudo, porque como ha dicho, ha sido cuatro veces responsable, en el momento que dijo, ahora es el momento de presentarme a la zona? ¿Notó algo distinto? ¿Dios le puso un sueño? ¿Dios le avisó? ¿Dios le puso una carga en usted para presentarse? ¿Cómo fue ese momento? Porque es una carga, sí. Bueno, es muy similar, ¿no? Es el peso de la zona de pero es Madrid. algo distinto. Es algo distinto. Sí, pasa lo mismo. Dios mueve sus fichas como Él quiere. Son cosas que no esperas. Como os he dicho al principio, a mí se me profetizaba desde niño. Era un creyente. Y ya se me profetizaba que iba a estar en la dirección de España, que iba a estar trabajando como responsable. Y yo lo creí eso. Lo creí de tal manera que os voy a contar una experiencia que yo tuve. No os acordáis que caí muy malico. Sí. Tuve una operación muy mala. Se partió el intestino y tuvieron que operarme a vida o muerte. Era muy complicado. No vamos a entrar en detalles para no recordar tiempos malos. Y en ese tiempo yo estaba en el hospital, estuve un mes antes de operarme. O sea, no me podían operar porque ni los síntomas daban para operarme y los médicos estaban como perdidos conmigo. Ellos sabían que el intestino estaba partido, pero no sabían dónde. Y hay muchas cosas ahí. Pues en una de las noches, que lo he contado muy pocas veces, pero cuando tengo la ocasión, pues lo cuento. Pues una de las noches estaba yo muy malo. Y nos pusimos yo y mi compañera a orar en la habitación del hospital 12 de octubre, del antiguo, del que ya han quitado, en la planta 11. Estábamos orando y de momento le digo al Señor con los ojos cerrados: Señor, me has abandonado. ¿Dónde están las profecías que me daban que yo iba a ser responsable y que me ibas a usar mucho? Porque mucha gente me había profetizado, muchísima gente, incluso entre ellos el hermano Fanes, que es un hombre de Dios muy grande. Porque lo que tenían que hacerme realmente me iba a imposibilitar de muchas cosas, ¿vale? Que luego no hubo que hacerlo, porque Dios puso su mano. Pero lo que tenían que hacer te limitaba mucho. Me iba a limitar incluso estar en compañía de gente. Y era real lo que tenían que hacer. El tío Vallejo fue a hablar con los médicos, y me lo contaron porque estaba allí gente que entró con él, porque mi padre, chico, le daba hasta miedo entrar a hablar con los médicos. Y entró el tío Vallejo, que Dios lo bendiga, caballero. Entró y les dijo: mire ustedes, no le hagan eso porque es un conferencista muy importante, hablando con los vecinos. Y dijeron los señores, los médicos: no, hay que hacérselo, no me remedio, hay que hacer esto, si no, no va a poder vivir. Y bueno, pues era así, no había más remedio. Luego Dios hizo un milagro ahí y no tuvieron que hacerlo eso, ¿vale? Pero estando en ese momento de angustia, orando, tal malo, le dije eso al Señor: me has abandonado, me has dejado solo. Cosas que se dicen porque somos viscerales, somos hombres, y a veces pues hablamos con Dios y le decimos por lo que está en el corazón. Y esto estoy con los ojos cerrados orando, pero cuando abro los ojos veo a dos hombres en la habitación. Uno está en la puerta como si fuera un guardia jurado. Eran como médicos, y otro a los pies de mi cama. Y le digo yo a Maruja, digo: ¿quién ha venido, Maru, ahora? Dice: ¿quién va a venir? No sé si era a las 5 o las 6 de la mañana. Dice: no hay nadie. Ya me di cuenta que ella no los está viendo, pero yo sí. Increíble. Pero el que está a los pies de la cama me dice estas palabras: no digas que te hemos dejado solo,
porque desde el primer día que pisaste este hospital, recibimos orden de estar contigo y no te hemos dejado Qué ni bien. un segundo. Experiencia preciosa. Sí. Y ahí yo entendí que Dios quería esto. Cuando yo entro a la sala de operaciones, te cogen de la camilla y te echan una cama grande que es como de hierro, fría. Pero antes de llevarme allí, viene un señor y llama a los médicos y les dice, venid, vengan ustedes aquí. Y se acercan los médicos. Esto es real, es que yo lo viví, no fue un sueño ni nada, porque todavía no estaba dormido. Me durmieron cuando me echaron en la camilla, que me acuerdo, que me empezaron a hacer preguntas, ¿cuántos hijos tiene? Y ya no recuerdo más. Pero ahí sí lo recuerdo, estaba despierto yo. Cuando viene un señor y les llaman los médicos, venir para acá. Vienen para acá, dice, mira, este señor, operarle de aquí. No le operéis, perdón que diga esta palabra, no le operéis del colon porque no es del colon, es aquí arriba. Ay, increíble, ¿eh? Entonces me operaron por aquí arriba, 60 grapas, me abrieron entero y bueno, pues cuando ya terminó la operación, al poco tiempo me hice muy amigo de los cirujanos. Y uno se llama Óscar, que si lo ve, que sabe que me acuerdo de él, de Óscar, que era el más joven. Le digo, Óscar, ¿quién era ese que os dio la orden esta, que esto, cuando estábamos en quirófano? Dice, allí no vino nadie. Digo, ¿cómo que no? Se os llamó y es que lo vi real. Y dijo él, no, aquí no ha entrado nadie y nadie nos ha dicho nada. Lo hemos hecho así, hemos abierto ahí a ver qué encontrábamos. Dios se lo puso en... Sí, yo creo que o era un ángel o era el Señor, pero les dijo lo que tenían que hacer. Y de hecho no lo hicieron. Cuando yo salgo de la operación, me toco aquí y digo, ay Dios mío, y noto aquí una cosa. Y le digo, mira, me han puesto esto. Y dice, no, es un drenaje, no te lo hemos puesto, no lo necesitabas. Al año siguiente entré de pastor en Orgasinas, como os he contado, que el Antonio de Almoradín me puso de pastor, y al año siguiente me presenté. Pero yo tuve un sueño antes de eso. Y en ese sueño yo vi una playa muy grande y estabais todos los obreros de Madrid pescando con cañas, pero ibais vestidos como vamos siempre, con nuestros trajes, nuestras corbatas, y me acuerdo de todo. El cielo estaba como el sol rojizo, una brisa preciosa, y estaba todo el mundo pescando, todos los obreros, pero yo nunca he pescado en mi vida, yo no sabía pescar. Y yo iba vestido también, pues con nuestra ropa que llevamos, ¿no? Nos gusta llevar la corbata y esto, y con el traje. Y le digo, ¿me dejas una caña? Sí, me deja la caña, tiro la caña, nada más tirarla, engancho un pez, empiezo a tirar del pez, porque yo no sé, que no sé pescar, no he pescado en mi vida. Empiezo a tirar de ella, todos hacían así, yo que no sabía, yo tiraba de él. Cuando voy tirando de él, sale un pescado, pero ese pescado se empieza a hacer grande, tan grande, que todos los obreros tiran la caña y vienen corriendo de mí y dicen, Ramón, ¿qué es esto? Digo, yo qué sé, ¿qué es esto? Y era de muchos colores, era gigante, pero de muchos colores. Bueno, pues como sabéis, fue aquí en el Hotel Madrid, cuando me presento de responsable, y sabéis que hubo una votación que fue la más grande de España que ha habido. Gracias a Dios. La del hotel, ¿no? Sí, la hemos ido superando cada año. Este año ha sido la máxima, ¿no? Pero ahí, claro, cuando dicen Ramón Losada, tanta votación, que nunca había existido esa votación tan alta, que hicieron, se levantó España aplaudiendo y me vino una voz y me dijo, este es el pez que tenía que pescar. Qué bien. Qué bien. Sí, y de los diversos colores se lo pregunté al Señor y me dijo que eran diferentes facetas de mi ministerio, que iba a ver como la predicación, como otras cosas, otros regalos que Dios me iba a dar. Pero ese sueño lo tuve yo, sí. Yo me imagino que mucho de la audiencia que tenemos ahora, incluso nosotros, ¿no? Somos así, ¿no? Nos gusta ver vemos, mejor dicho, el fruto, pero no vemos el proceso. Entonces, sin mencionar a lo mejor nombres, sin mencionar a lo mejor alguna situación específica, pero ¿qué hay del proceso, del ser responsable? Porque habrá momentos muy buenos,
pero habrá momentos muy tristes también. ¿Alguna crisis? Si Sí. no teníamos eso en el Sí, corazón. sí las hay. Sí, las hay. Tiene que haber, ¿no?, momentos de crisis. Claro, como todo en la vida, tiene un proceso, todo tiene un proceso. Y con los años todo mejora. Pero ¿cómo se ministra una crisis? Es que no, yo creo que una crisis, quizá a lo mejor para nosotros que estamos empezando, pero una crisis para un responsable, para alguien que es pastor de pastores. Os explico. Las crisis están sujetas a nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque ¿Cómo volver a repetir? las crisis están sujetas a nuestra incapacidad. Claro, cuando yo entro por primera vez de responsable, quiero hacerlo de tal manera, Perfecto. incluso la segunda vez. Pero la tercera y la cuarta es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya me he adaptado a los errores, me he adaptado a los fallos. Como el tiempo del pastoreo, la primera iglesia, la Claro. segunda iglesia, la tercera. O sea, yo como responsable, cuando me equivoco, pues no me afecta como me afectaba. Por eso el proceso de maduración está ahí. Hoy me equivoco y a mí no me importa decir, me he equivocado, lo he hecho mal. Pero antes no, un responsable era infalible. Tenía un nivel, un responsable, que era imposible fallar. De hecho, los responsables nuevos que entran, algunos me piden consejo. Ramón, dame un consejico y les digo una frase. Les digo, mira, lo primero que tienes que hacer es esto. Lo que tengas que hacer hoy, déjalo para mañana. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra del responsable muchas veces, es que tú dijiste esto ya, pero no, es que tú lo dijiste. O sea, lo que dices tiene tanta importancia que es lo mejor. A mí cuando me preguntan algo que afecta a la zona, le digo, mañana hablamos. Y lo dejo ahí. Para pensar, ¿no? Para meditar. Claro. Guau, increíble. Es muy importante. Por eso la frase esa es un refrán humano que dice, no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Pero yo lo digo al revés. Deja para mañana lo que tengas que hacer hoy. Mañana. Claro, sí. Pensándolo bien. ¿Por qué? Porque es muy delicado. Estamos hablando de la zona de Madrid, de ministerios o cualquier zona de España. Son ministerios y dependen mucho del responsable. Igual que las iglesias, pastor, de los pastores. Dependen mucho. A los pastores hay que respetarlos mucho, aunque se equivoquen. Y los obreros, y aquí lanzo esta palabra, que pueden hablar todos los pastores que han entrado en Cañón Roto. Habemos ministerios ahí de muchísimos años, presidentes, responsables, y nuestro pastor es nuestro pastor. Que no le diga a nadie nada así, Nuestro pastor es intocable, se equivoque o no se equivoque. Incluso cuando salimos de viaje a visitar y no estamos de responsables o de pastores y salimos a visitar, le pedimos permiso a nuestro pastor. Y si nuestro pastor no nos deja, nos quedamos en la iglesia. Claro. Que muchos de los jóvenes que han entrado, muchos de los jóvenes que han entrado ahí de pastor, dicen, hermano, a mí no me pidas permiso. ¿Cómo que no? ¿Seré mi pastor? Si me necesitas aquí me quedo. Es eso, es mucha responsabilidad y depende mucho el pueblo de un responsable. Un responsable, lo tengo que decir así, estamos hablando con sinceridad. Mira, yo Un responsable puede llevar una zona a un nivel espiritual o no. Hay que decir la verdad. Que dirás, todos quieren ya, pero no es querer. A veces es hacer. A veces es perjudicarte a ti mismo. Tengo que hacer esto, que me puedo equivocar, que puedo fallar. Voy a hacer esto para hacer bien. Saber aguantar. Hace poquito hemos hecho una cena de matrimonios. Pues yo sé que algunos ni querían venir, pero yo sé que hay un grupo grande como 150 personas que vinieron a la cena. Y ese poquito que es muy poquito, es una cena de matrimonio, esa armonía que hubo, pues hay mucha gente que le hace mucho bien. Es mucha responsabilidad. Un obrerico que te acuerdas de él, que la está pasando mal. Y es verdad que aunque le llamen los obreros, sus amigos, pero la llamada del pastor o la llamada del responsable es muy importante. Para que lo sepan, es que ser responsable de Madrid, de la zona de Madrid, es
como ser responsable de cuántas zonas. Porque es que hay La zonas... zona más grande, claro. La zona No, con es más... que... Puede ser 4 o 5 cuatro o zonas. cinco zonas Cuatro o de cinco zonas. 4 o 5 zonas fácilmente. Normales. Claro, pues la zona más con más iglesias. Barcelona, ¿no? Es la siguiente, a lo mejor. Sí, no menciono los nombres, pero No, me sí, refiero Barcelona, de zona Barcelona es de una grandes, de las ¿no? más grandes, sí. Entonces, como Sí. 3 o 4 zonas de las 21, 25 era, me parece que hay ahora. 24, 25, pues como pastorear. Sí. Ser responsable de 4 o 5 zonas. Ahora mismo juntamos Entrevías, Villaverde y Orcasitas, y hay muchos más obreros que en una zona, Fíjate. con esas 3 iglesias. Claro, son Sí, las sí, iglesias aquí más- tú juntas Alcalá, Torrejón, Torres y Guadalajara, y hay una zona de obreros. Bueno, Claro, es que- Toledo hay 100 y pico obreros, Toledo solo. Es Lo que yo quiero inmortalizar esto, Toledo, que la gente sí. sepa lo que es Sí. el peso del responsable de la zona de Madrid. Que Claro. cualquier cosa no es... ¿Hay algún momento que te quita el sueño? Sí, claro. Precisamente cuando me equivoco. Cuando me equivoco es cuando me quita el sueño, de vueltas en la cama, ¿y por qué he hecho esto? ¿Y por qué he dicho esto? Porque a veces decimos lo que no queremos. Incluso cuando tengo que disciplinar a alguien y noto que... Porque claro, lo digo esto al nivel de España para que lo oiga todo el mundo. Cuando tú disciplinas a un hombre, y a veces tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero a lo mejor ese hombre lo entiende, es un obrero y capacitado para recibir esa disciplina. Pero claro, ahí detrás está su mujer, están sus hijos. Hay daños colaterales. Y yo lo sé que le va a afectar a su casa. Y eso muchas veces yo he salido llorando. Me parece que tú has sido testigo alguna vez. Sí, yo alguna también. vez, alguna vez. Tú también. Y salí llorando por disciplinar a un hombre, y ese día ha sido un día malísimo para mí, malísimo. Esto no tenía que existir, tener que disciplinar a nadie, nada, tenía que ser todo cultos y presentar pastores y todo esto. Pero desgraciadamente la labor de un responsable es muy complicada por eso, porque tiene muchas ramas. No es... a veces pensamos que hay un responsable, es predicar y visitar las iglesias y te llevan a cenar. No se compone de eso, se compone de si realmente tienes la carga de hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿vale? Como cuando un pastor está en una iglesia, puede ser un hombre de paso, un transeúnte, o puede ser un hombre que quiera poner las cosas en su sitio. Cuando el responsable quiere hacer las cosas bien, y a veces no salen, porque no siempre salen las cosas como quieres. Fallamos, yo lo he dicho siempre, yo soy el que más falla. El otro día se lo dije a la dirección de España. Dije, yo soy el hombre que más falla de Madrid, de España, porque tengo más gente y es más grande, entonces tengo que fallar más que ninguno. Y sí, se falla mucho, es difícil, no es fácil. Yo soy un poco el de las preguntas raras. ¿O Sí. ¿Quieres preguntar algo más por aquí? No. Porque voy a hacer un A ver. regreso al pasado. Soy un poco el de las preguntas extrañas, pero profundas, porque al final creo que el Señor nos lleva a unas profundidades en nuestro ser que a veces es incomprensible, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ahora 61. 61. Cuando yo encuentro personas ya con cierta edad, siempre me gusta hacer una pregunta, porque yo tengo 35 años y siempre me ha gustado aprender de los mayores. Muy bien. Y siempre una pregunta que suelo hacer es, ¿qué le diría el hombre de hoy al joven, si tuviera la oportunidad, al joven de 20 años? ¿Qué le diría? Pues más que nada que se agarrara a Dios con toda su alma, que aprendiera a amar al Señor y las cosas del Señor, más que nada. Porque los consejos que se le podía dar a un joven, mira, no hagas esto, no hagas aquello, pero es que eso no funciona. Es que la única forma de no hacerlo es estar cerca de Dios. Es Dios quien nos evita hacer todas esas cosas, porque todo se hace por amor. Por amor se consigue todo. Por amor no hace falta a veces ni conocimiento para hacer las cosas.
el mismo instinto de amor te lleva a hacer cosas que van acorde con el Señor y con su espíritu. Que se agarrara al Señor, que mire las cosas desde la perspectiva del Señor, conforme a la palabra del Señor, que medite en ella. Podríamos decirle, cómete este libro, medita en él, digérelo, todas esas palabras, sí. ¿Qué consejo le podemos dar al joven? Que se acerque a Dios. Acercándose a Dios aprendes todo, porque a nosotros, yo no he tenido teólogos a mi lado, ni gente que me enseñe. Tengo que decirlo de paso, yo empecé a pastorear con 20, no sé si tenía 20, 21, 22, cuando empecé a pastorear. Entonces, a mí no me ha enseñado nadie a pastorear, a mí no me ha enseñado nadie a cómo tenía que hacer las cosas. Yo las he aprendido sobre la marcha. Incluso os voy a contar una experiencia que es cierta. Cosas que yo he criticado, luego las he hecho. De otros pastores míos. ¿Cómo hace esto este hombre? Y luego lo he tenido que hacer yo, me da cuenta que era necesario hacerlo. Increíble. Por eso es sobre la marcha, acercarse a Dios. Quizá para los jóvenes, es que hay una palabra que es muy fea, ¿no? O nos retumba un poco en nuestra cabeza, fracaso. Quizás fracaso o equivocación, mejor dicho. Quizá tenemos que perder un poco el miedo a equivocarnos o a rechazar esa equivocación, porque al final somos humanos. Sí, pero que está enfocado más al ministerio, porque es verdad que hay gente que se equivoca y eso no sabe ministrar. Claro. La Que equivocación, un ministerio. como lo he comentado varias veces, vale. Por eso me... Claro, yo creo que más enfocado a... Claro. Vale, pues al ministerio. Al ministerio, claro. Cuando un ministerio se equivoca, hay ministerios que no saben... Reaccionar... Digerirlo. Me he equivocado, ¿qué hago ahora? Entonces, el ¿qué hago ahora? A lo mejor los jóvenes no lo llevan igual que los ancianos. Lo peor del mundo es creerse uno que es un perfeccionista y que es perfecto. Ninguno somos perfectos. Cuando te das cuenta de eso, los fracasos se aprende de ellos. Los errores se aprenden de ellos. Si están ahí para enseñarnos, si no hay mejor maestro. No vamos a entrar en doctrina, pero dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió. Y está hablando del supremo, del más grande. De ahí se aprende. Ahora, cuando uno se siente perfecto, que no se equivoca nunca, y te equivocas, sientes, porque lo he sentido yo, que yo estoy hablando por experiencia, yo también lo he sentido, sientes una tristeza, un malestar, pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta que eso forma parte del ministerio, equivocarte. El proceso. Creo que de los apóstoles podíamos sacar de cada uno de ellos, o de casi todos, sacarles sus errores, sus fracasos. Pero eso no les detuvo. De hecho, hoy pues son ejemplo a nosotros en la Biblia, ¿no? En la palabra del Señor. Los apóstoles tuvieron fracasos, Pedro, la que lió Pedro. Bueno, ya vamos tomando ya forma ya del programa, son las 11. Son las 11, llevamos una hora. No hay prisa, lo que queráis. No, yo no tengo prisa. Y bueno, mientras que entran peticiones, por favor, hermanos, lanzad vuestras peticiones. Y Jesús, veis anotando, claro. Jesús que está detrás de las cámaras, que Dios bendiga a nuestro hermano Jesús y a nuestro hermano Paco, que están controlando todo. Vais cogiendo peticiones por si alguna se me pasa a mí también, que estoy cogiendo alguna. Y no sé si darle paso, le damos paso ya que nos comparta un mensaje, por favor, un mensaje directo al corazón. ¿Sientes compartirnos un consejo? Os puedo decir un consejico de la palabra del Señor. Amén. No era mi fin era hablaros, porque a veces es muy importante la experiencia de una persona. De hecho, la Biblia... ¿Seguimos un ratico así? ¿Queréis? Como queráis, ¿Sí? lo que queráis. Recojamos las peticiones. Sí, no, le damos... Pastor, lanza una nueva. Yo, una nueva, vamos a ver. Es que hay un buen ambiente, Un consejo que darías tú a los nuevos ministerios que se están lanzando, que están empezando este camino que muchos creen que es fácil, entre comillas, donde llegarán momentos como los que hemos hablado,
momentos donde te verás que no llegas, que fracasas, y ellos se creen que va a ser todo bonito, va a ser púlpito, que va a ser 4 palabras. Un consejo para todos estos que están empezando de nuevo, Ramón. Sí. Creo que el mejor consejo que pueda dar a un joven hoy día es este, que se arrimen a hombres con experiencia, que aprendan de los hombres de experiencia, que cuando cometan un fallo o se sientan de esa manera, que vayan donde los hombres que ya llevan tiempo en el Señor, llevan años, que están activos, que son gente de testimonio, porque eso es muy importante, ¿vale? Y que pidan consejo, que no se caigan los anillos por pedir consejo al anciano, ¿vale? Que podrás saber más de la Biblia que él. Es posible, ¿vale? De la Biblia y más doctrina. Pero la experiencia no tiene que ver nada con la teoría, ¿vale? Hay muchos toreros de escuela, pero hay que ponerse delante del toro luego. Así es. Y no es lo mismo saber lo que es una manoletina, saber un pase de pecho, que luego ponerte delante de los cuernos del toro. Entonces, lo mejor siempre, como todos los siervos del Señor, siempre ha habido un Eliseo con un Elías. Siempre ha habido hombres de Dios que han estado instruyendo al pueblo. Hay un Pablo, hay un Timoteo, siempre. Arrimarse a gente pues, que tiene esa experiencia y que te pueda dar luz y te va a ayudar y te va a consolar. Porque seguro que por donde estás pasando ya ha pasado él. Y siempre quedarse, creo, con Qué bonito. lo bueno del pastor que te ha presidido. Claro. Creo que eso es algo bueno, quedarte con cosas de los pastores que van pasando. Lo dice la Biblia. La Biblia, yo siempre digo que tiene remedio para todos los dolores. Dice la Biblia, dice, imitar la fe de vuestros pastores, cualquiera que hubiera sido la conducta de ellos. Imita su fe. Da igual, no mires más. Porque si miras los errores, claro, que vas a ver el responsable, los pastores y los obreros, pero siempre hay que quedarse con las partes buenas de la gente que tiene esa experiencia y que ha pasado por esos procesos. Es muy importante. Yo he tenido hombres muy buenos a mi lado, muy buenos. Tenemos el tío Santos, que siempre ha sido santo, y ahora está en la presencia del tío Lolo, que se llamaba así. A mí me ha enseñado mucho, muchísimo. Tío Vallejo, muchos pastores que hemos tenido, ¿no? Nos han enseñado muchísimo. Desde el tío Chiqui, que también está en el cielo, también fue mi pastor. Ahí estaba yo en la escuela dominical. Dios mío. Y hemos tenido, pues, gente muy importante que nos han marcado mucho en nuestro ministerio, en nuestra vida, incluso en nuestro matrimonio, nos ha marcado mucho. A ver, hay un hombre que a mí me encanta, me ha enseñado mucho y ha estado un año con nosotros. Y tengo que decirlo, el responsable que más me ha enseñado en todos los tiempos ha sido el tío Pelón. Y nunca me ha dicho cómo hay que hacer las cosas, nada. Yo simplemente le miraba a él, su actuación, su forma. No ha hecho falta que me enseñara nada, ni tenía ninguna carta magna, ni nada. Simplemente su conducta, su forma. Contábamos, ¿te acuerdas? Sí, hace un ratico, increíble. de 2 obreros que estaban enfadados y todos esperábamos que el responsable, y no, delante de todos que estaban, ponernos de pie, ponernos de rodillas. Oramos por ellos, oremos por ellos. Venga, daros un abrazo, se dieron un abrazo, pedido perdón, ala, venga, vámonos para la casa. Increíble. Ahí salimos todos llorando. Sí, sí. Pues me ha enseñado mucho a mí el tío Pelón, se lo he dicho algunas veces a él. ¿Vale? No es un hombre de mucho hablar, no es un hombre de decirte, mira, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, no. Pero imitar la fe es muy, muy importante. Muy importante. Qué bien. Mujer. Lo estoy aquí mirando por si hay peticiones. Bueno, los comentarios son increíbles. Te saludan de Talavera. Sí. Estaba por ahí, creo que también el Axalón, he estado conectando. Carlos también de
de Talavera, mandan saludos como nos están escuchando. Y es que no sé, es una noche diferente Estamos las a gusto, demás. estamos muy Sí. a gusto. Sí, porque tener a un responsable teniendo en una charla, mira, increíble humildad, dice Luis. Luis es Sí, Luis. el Luis, ¿no? El Luis nuestro, el Luis nuestro. Uno de ellos, ¿no? Ahora tenemos De los dos. caballos. Sí. Ahora tenemos dos Luis. El de los caballos. El de para los la caballos gente. y el morenito, que Dios le diga. El de los Dios caballos, lo que Dios te bendiga. bendiga, Luis. Muy bien, la verdad, una noche muy especial. De la zona de Madrid, y a lo mejor ya en el futuro o en el presente, se espera algo diferente de nosotros, se espera marcar, a ver, no está bien dicho, ¿no? Pero marcar la diferencia al final es muy difícil, ¿no? Pero siempre Madrid ha sido como la zona un poco líder, ¿no? A lo mejor por la dimensión, por la cantidad de siervos que hay, por la cantidad de iglesias, membresía. ¿Qué se espera de Madrid? ¿Se espera evangelizar? ¿Qué se quiere hacer con Madrid? ¿Se quiere llegar a algo más? ¿Cuáles son las ideas? Madrid, sí, es una zona admirada, pero no solo en Madrid hay hombres muy especiales, los hay en toda España. Y todo depende de esos hombres. 12 revolucionaron el mundo. Si hubiera 12 en Madrid como esos, ya tendríamos bastante. Y en todos los sitios es lo mismo. Todo depende de la calidad, no de la cantidad. Yo creo que Madrid, claro, que podría haber mucho más, porque haber más gente, hay donde más elegir. Madrid es verdad que es la capital de España y tenemos muchos medios, tenemos muy buenos predicadores, muy buenos, ¿vale? Sin desmejorar a nadie de España, porque los hay en todos los sitios. Pero Madrid es una zona que se ha preparado mucho en la palabra, en el conocimiento. Escuchamos hoy a un candidato de 3 meses y te pasmas, ¿no? Pero ¿qué se espera a nivel espiritual? Pues yo creo que no a nivel de Madrid. Hay que pensar a nivel del mundo, pero claro, nosotros al mundo no llegamos. Pero por lo menos afectar nuestro entorno, nuestro ambiente. Desde cada zona de España, pues ojalá Dios se levanten evangelistas, profetas, maestros, pastores. Porque creemos en los 5 ministerios, creemos que están activos y creemos que son de Dios, porque la palabra de Dios lo dice en Efesios. Y creemos, la palabra de Dios hay que creerla toda. ¿Vale? Aquí no podemos decir, esto sí lo creo, esto no lo creo. El cordero, decía el Señor cuando en Egipto hay que comerlo entero. No se podía dejar nada para mañana. Y hay que comerlo entero, lo que nos guste y lo que no nos guste. Pero creo, no voy a hablar a nivel de Madrid, voy a hablar a nivel de España. Se espera, claro que sí, que se levanten hombres que revolucionen su tiempo, porque nunca va a haber un hombre que revolucione todos los tiempos, no. El tiempo de Spurgeon ya pasó, el tiempo de otros siervos ya han pasado. Hay que procurar que en tu tiempo tú marques un lugar, ocupes un sitio, ¿vale? Siempre digo una palabra que a veces hoy algunos dicen, hay que destacar en algo. Si hay que destacar en algo, está bien, hay buenos predicadores que destaquen, buenos cantantes que destaquen, pero si hay que destacar en algo, es en cristianismo. Muy bien. Destacando en cristianismo, se destacan todo lo demás. A nivel de España, no de Madrid. Se espera que España, porque yo no me siento un hombre de Madrid, yo me siento un hombre de España. Me siento un hombre del mundo, que necesitan la palabra del Señor, y es lo que tenemos que hacer, como dijeron aquella gente que dijo, los que están revolucionando el mundo han llegado hasta aquí. Que nos tengan miedo donde vayamos. Que trastornan el mundo, han venido a nosotros. Sí, otra versión dice eso, que trastornan el mundo. Eso sí. Hay tanto que trabajar, ¿no? Todavía. Queda mucho. La palabra de Dios está extendida a muchos sitios, ha llegado a muchos sitios, y hoy más con las redes sociales. Yo creo que la gente ya está saturada.
pero creo que necesita un evangelismo más de tú a tú. Porque os voy a decir algo que yo siento. Seguramente esté equivocado, pero tengo que decir porque si no soy sincero conmigo ya. No creo en ese evangelismo de poner una estrada, cantar 4 coros y pegar 4 gritos. No. Creo en el evangelismo de los apóstoles. Cercano. Donde te reciban, entra en su casa y dejar la paz. Ese es el verdadero evangelismo. Es verdad que Dios tiene muchas formas de moverse. La multigracia de Dios puede llegar de muchas maneras. A través de muchos hombres y de muchos medios puede llegar, se puede hacer una cosa sin dejar la otra. Pero para mí el verdadero, o el más efectivo, perdón, esa es la palabra, es el tú a tú. Es el tú a tú. Los pastores, por muy bien que prediquemos, como no vayamos a las casas donde está el problema, donde están los matrimonios que necesitan una palabra. ¿Y cuánto bien hace un hombre de Dios? Porque donde entramos dejamos la paz. Aunque nosotros no la vemos, porque la paz no es visible, pero sí es perceptible. Donde entramos, Qué bonito. se siente la paz de Dios. Qué bonito. Yo creo que ese es el trabajo de un pastor. Así es. Qué bonito. Yo creo en el pastoreo de tú a tú, Claro. Más cercano. cercano, Qué bonito. estar en casas, conoces a la gente se abre, las ayudas. Claro. A ver, eso es el evangelio, que aunque llevas más tiempo que yo, pero es el evangelio de atrás. Definitivo. Sí. Ramón, Claro. ¿verdad? Ese es el evangelio que nos inculcaron, un evangelio de cercano. Un evangelio no solamente púlpito, 4 oraciones en el culto, ya está, ¿no? Un evangelio de casa, como se suele decir, de estar con la gente. Quizás que sea la esencia, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que ahora las plataformas al final, pues ya lo dicen, ¿no? De plataformas te catapultan, ¿no? A llegar a muchas almas. Me acuerdo de Radio Amistad muchísimo, de donde no llegan las palabras, no llegaban las ondas, ¿no? De la tele, de tanto bien que han hecho. Pero quizá tengamos que volver a esa esencia y llegar a las personas, porque al final, mejor que Dios no nos conoce nadie. Y si Dios lo hizo así, por medio de sus discípulos, de sus apóstoles, quizá tendríamos que volver a llenar ese vacío de las personas, ¿no? A intentar llenar esa amistad, ese calor, ese afecto. Estoy de acuerdo y posiblemente tengamos que cambiar un poco el concepto, ¿no? de las grandes multitudes, de las grandes plataformas. Oye, que si Dios lo lleva por ese lugar, pues bendito sea, ¿no? Yo creo que eso ayuda a que cuando vayamos donde la gente sepan de qué estamos hablando, ¿vale? Porque ahora mismo quien está escuchando lo que estamos hablando aquí, aunque no hayan conocido ningún culto nunca, ahora mismo eso está entrando en sus vidas, está entrando en sus hogares, en sus mentes. Entonces, cuando alguien le hable del Señor, va a estar más perceptible a eso, lo va a recibir mejor. Pero ¿os habéis dado cuenta que alguien con esta mentalidad de un evangelio tan cercano, tan personal, por si alguien no lo sabe, es padre de Pedro Losada? Sí. Y era una de las cosas que yo quería preguntar, y es cómo ya no es responsable tener en la casa hijos. Por ejemplo, Pedro, el Adán, maestro de la escuela bíblica, el Asalón, que creo que nos estaba viendo por ahí, bueno, pues que está haciendo sus cosas y ya yo ya lo he visto por algún púlpito. Pero Pedro, por ejemplo, Pedro ha estallado. Aquí le hemos tenido, hemos hablado, nos ha contado su historia. ¿Y cómo lo maneja un padre? Eso lo digo porque mi papá, muchas veces le digo, me voy a visitar, hijo, no vayas. Digo, papá, que me voy aquí, que voy aquí entre millas, que no, hijo, el coche. Hijo. Entonces, ¿cómo lleva? Es decir, La faceta de padre. Es que se ha ido un mes a mí. Sí. Entonces, Sí. eso creo que un padre, en parte Pedro es lo que es, porque gracias a que tengo, todos los hijos hacemos lo que un padre... Hombre, en nuestro ejemplo, ¿no? Claro, y son los que por derecho dicen, no hagas esto y no lo hacemos, la mayoría. Claro. Entonces,
¿Qué se siente? Es un tema que... Es que es un regalo Sí, que sí. el Señor te ha dado, creo. Sí. Porque Pedro tampoco, no sabemos su conversión. Aquí le tuvimos, se ha nacido, pues... Sí, igual, en casa. ¿Y cómo se lleva eso? Tengo 5 hijos y los 5 hijos son especiales. Claro. Y no es porque sean... Sí, no, he dicho a Pedro es que los conocemos y porque Pedro, entra en la pregunta Pedro de es que Pedro más conocido. Eso, por eso Pedro, pues, a lo primero, pues, papá que vi aquí, y a veces le decía que sí, a veces le decía que no. Pero que Pedro lleva desde los 12 años saliendo, que era una oveja, ya le invitaban a predicar a los pastores, ya le invitaban a predicar a los pastores. De hecho, sus pastores de Caño Roto me llamaban, Ramón, es que el niño que se va a predicar, pero vamos a ver, no le dejes, tú eres un pastor. Si es que me da pena, es que me dice, déjame, digo, entonces, ¿qué te digo? Y Pedro lleva toda la vida desde niño. Pedro ha sido un llamado muy especial, Pedro muy especial. Era muy malo, Era muy malo, Pedro era muy malo. Fíjate. Era un bicho. Mataba a todo el mundo. Era un culebro. Y no quería culto cuando era pequeño. Decía, yo voy a ser pastor. Buah. Sí, que no puedo ir al cine, no puedo ir a la piscina. Todos se van con sus padres a la piscina, yo no puedo ir. Yo, pastor, ya verás. Eso suele pasar a los niños. Estaba rebelado contra eso. Eso lo hacía ya estando yo de pastor en Segovia. Decía que él nunca iba a ser pastor. Pero mira dónde... Y claro, a lo primero pues se lleva mal, porque incluso hace unos días hablé con mi mujer, porque antes me decía, el papá, voy a tal lado, o me han invitado a tal sitio, pues hijo, no vaya, pues mira, de hecho, una vez, me parece que salí o dos con él, cuando lo han invitado, porque si iba solo, digo, no, eso cuando era más pequeño, me voy contigo, y me he ido con él, hace que fue a Logroño y a Portugal, que estuvimos los dos juntos. Creo que ya no más he ido con él. Pero te hacía mal de un chavalín que cogiera incluso el avión y se fuera. Pero el otro día hablando con Maruja dije, porque creo que ha estado en Miami, ha estado en varios países de por allí, del extranjero. Y digo, claro, o sea, a mí me gustaría decirle no, ¿dónde vas? Que se ha acabado ya. Si tienes aquí en Madrid ciento y pico iglesias y las que están alrededor, que no saben, pero le dije a mi mujer, digo, pero es que ese llamado no se puede parar. Es que de alguna manera ha sido como Samuel, ¿no? La deja en el templo, porque yo sentía eso. Tener un hijo así es como dejarle en el templo y... Sí, yo por mí no le dejaba a ningún lado. Yo por mí que se quedara en casa, que pastoreara, que estuviera, no sé, en las iglesias de Madrid. Pero claro, el llamado de Dios no se puede parar. Y resulta que, claro, nosotros conocemos lo que es eso. Porque cuando yo salí también de casa, era otra época diferente, porque ahora los jóvenes tienen más... Pero yo en aquel tiempo, con 20 años, pues recién casado, estaba medio tonto. Y ahora estoy igual, pero bueno. Y tener que salir a otros sitios, sitios que no conocía yo a nadie, es que no conocía a nadie. Yo fui ahí de pastor y no conocía a nadie. Era una aventura, ¿entiendes? Ahora ya hay más conocimiento, tenemos los móviles que nos llamamos a toda hora. Pero es que antes tenías que ir a una cabina y si tenías teléfono en casa, es que no lo tenía, bueno, pues era complicado. Pero sí, ha sido difícil dejar a un hombre tan joven viajar tanto, porque, como lo sabéis, no hace falta que lo diga, que Pedro ha viajado, pues... Es que he hecho la pregunta por eso. Sí, es complicado. Ahora ya, incluso él, que muchas veces lo he dicho yo, digo, ya no me pregunta este niño si voy o no voy. Muchas veces me dice ella, ¿sabes que tu hijo se ha ido a tal? Digo, ¿qué dices? No me ha dicho nada, sí. O me llama de allí, papá, recógeme al niño del colegio. ¿Dónde estás? Y tal, no. Pero hijo, tengo que ir a recoger a Manasés al colegio. A ver, sí, es complicado, sí. Bueno, pues, fíjate, están disfrutando. No ha habido tremendo. peticiones, ha habido un par de peticiones que yo Claro, que no había apuntado y está la gente escuchando. Ansiosos escuchando, la verdad que sí. Es que ha sido algo distinto a todos los que hemos transmitido. Creo. Bueno, llevamos una entrevista donde No, hemos es que ha sido conocido el más cerca. Facetas, El estamos más íntimo. conociendo Yo creo, facetas eso, de el más íntimo. responsable. El más íntimo. incluso una faceta como, pues, como tan íntima como el ser padre, ¿no? Pues es bueno, algo muy íntimo, pero que mucha gente se lo preguntará, ¿no? Sería una buena pregunta, ¿no? Todo el mundo conoce
a Pedro Losada, sabe que es hijo de Ramón Losada, pero ¿y cómo se ministra eso? Bueno, que a veces no hay un manual, ¿no? Como padre, de cómo ministrar estos asuntos, ¿no? Y al final creo que coincido contigo, ¿no? O sea, al final ha sido tan bonito eso que has dicho de Ana, ¿no? Cuando dice, Señor, si tú me Lo dejo en el templo. yo te lo Te lo entrego. entrego ya. En cuanto Hugo estaba un poco criado, lo dejó ahí en el templo y ahí se crió. Y nació pues un profeta, nació un fenómeno que es Samuel, el profeta Samuel. No sé si No, preguntas, no sé si has lanzado alguna, no, es que la gente peticiones, está nada más no sé que si hay. increíble, qué bonito, qué alegría, qué humildad. Es que no ha habido, yo creo que en la única noche, 2 peticiones se ha apuntado aquí, 2 peticiones nada más, al principio, porque saben que cogemos peticiones, pero que la gente no, increíble. están enganchados. No, Bueno, sí, eso sí. está bien. Es algo bonito. Una pregunta que suele surgir siempre, ¿no? Por un hombre de experiencia y un hombre de años. Milagros. Cuéntenos un poco algún recuerdo que tenga de grandes milagros que ha visto. Bueno, todos los milagros son grandes, por lo menos para nosotros. Para Dios es sencillo, pero para nosotros son grandes, ¿no? Si recuerda algún milagro en especial, algún momento específico, un poco porque la audiencia pueda... Vamos a ver, milagros siempre ha habido, Amén. porque el Señor no ha dejado de moverse nunca. Pero a mí los milagros que realmente me fascinan no son los milagros de sanidad, Cuando una alma se cuenta. que son muy bonitos. Y claro, más para la persona que los recibe. Hemos visto mucho de gente de diagnosticarle una cosa y luego ha desaparecido esa cosa, gracias a Dios. Podríamos contar muchas de esas cosas, muchas, ¿no? Pero a mí lo que me fascina realmente y me hace quebrantar y llorar es cuando oigo un testimonio de cambio. Una persona que tiene la vida rota, destruida, su casa, sus hijos, y de la noche a la mañana entra Dios y lo arregla todo. Qué bonito. Porque creemos de todo corazón que es verdad, que cuando Dios entra en una casa, lo arregla todo. Hay gente que está esperando arreglar su vida para ir a Dios. Sí, a ver si me pongo bien ya en mi casa ya, y luego ya me voy al culto y me pongo bien en Dios y tal. Y no sabe que es al revés. Es primero dejar entrar a Dios y Dios lo arregla todo. Ese es el milagro que a mí me fascina, cuando oigo a una persona que que tenía la vida deshecha, rota, matrimonios rotos, hijos perdidos, casas que hay destruidas, desestructuradas, y como Dios coloca cada viga en su sitio, cada puerta en su lado. Ese es el milagro más grande que hay. Creo que a alguien le preguntaron, le dijeron, hay 2 tipos de milagros, están los milagros grandes y los milagros pequeños. Y le preguntaron, ¿y cuál es el milagro pequeño? Y dijo, el milagro pequeño fue uno de los padres del Evangelio. Y dijo, bueno, los milagros pequeños es resucitar a un muerto, que un ciego vea, que un paralítico se... Esos son los pequeños. Y los grandes, ¿cuáles son? Dijo, que un corazón cambie. Y es verdad, ese es el milagro. ¿Queréis más milagro? Que hubiera sido de mucha gente, y no vamos a entrar en temas de culturas y... No, pero ¿queréis más milagros? ¿Qué sería de este pueblo de Dios? Sobre todo, es que no quiero mencionarlo, pero bueno, de Filadelfia, ¿qué sería del pueblo que ahora somos Filadelfia? ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos conocido al Señor? Increíble. De hecho, tenemos experiencia de gente que no ha conocido al Señor. ¿Y qué es de su vida? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de cada capital, de cada pueblo? Pues como en todos los sitios, ¿no? En Latinoamérica, en todos los sitios donde el Evangelio ha llegado. El Evangelio cambia, transforma. Ese es el mayor milagro. Porque cambiar a un hombre es lo más difícil del mundo. Se puede cambiar de todo, de luz, se puede cambiar de casa, de coche, pero cambiar el interior de una persona, eso no lo puede hacer nadie, nada más que la obra del Espíritu Santo. Ese es el mayor milagro que hay.
Así es. Para mí es ese. Gente que he visto que eran drogadictos y hoy son predicadores, alcohólicos y hoy son pastores de iglesias. Es lo más grande que hay. Como responsable a todos los siervos, porque hay una, dentro de cada siervo, independientemente del llamado que tenga, ¿no? Siempre hay una inquietud acerca de las almas. Entonces yo siempre lo he aprendido a utilizar, la pasión por las almas, ¿no? Como responsable, ¿qué dirían los siervos? ¿Qué nos dirían los siervos a todos aquellos que nos escuchan? ¿Algún consejo? Porque hay tantas personas que están abatidas, tantas personas necesitadas, tantas personas que incluso han llegado a conocer el Evangelio y están en nuestros cultos, pero incluso pero su vida está totalmente desenfocada. ¿Qué dirían los siervos? Algunas palabras para forzarnos, que recordemos realmente el llamado que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Es que hay tantas cosas que trabajar y a veces, no sé si es la comodidad, el pensar que hay mucha gente que conoce a Dios, pero yo hablo con tanta gente que está tan necesitada y yo pienso personalmente que en Alcalá hay tanta obra que hacer todavía. Y mira que hay iglesias, pero es que hay tanta obra que hacer. ¿Qué nos dirían los siervos? ¿Qué os diría? Os diría que Dios no nos ha llamado a ver resultados, nos ha llamado a sembrar. Amén. Porque Eso es lo principal. no sabemos lo que Dios tiene con cada persona. A la persona que tú ves más perdida, más hundida, más destrozada, ¿Qué puede hacer? tienes que ir a sembrarle la palabra, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer en él. Entonces, nuestra obligación, es nuestra obligación, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nada más, esa es la labor. O sea, no espere los resultados, ¿vale? Cuando se siembra una semilla, nadie se queda ahí mirando hasta que nazca la semilla. Se va a su casa, la riega y la deja ahí. Nuestra labor es creer realmente que lo que predicamos son semillas de Dios. En algunas tierras dará su fruto, en otras al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no preocuparnos, porque eso no es un fracaso, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Pero como no sabemos a qué hombre Dios va a utilizar, lo va a llamar, lo va a sanar, entonces nuestra labor es como cuando una persona va a un médico, el médico realmente dice, esta enfermedad necesita esta medicina, y se la da, pero realmente no sabe si va a hacer efecto o no, pero es la que hay que poner, que hace efecto, te ha hecho efecto la medicina, qué alegría, ya estás sano. Entonces, nosotros somos médicos del alma, sembrar, sembrar y sembrar, sin esperar ningún resultado que nos tenga que vanagloriar a nosotros, porque toda la gloria siempre es para Dios. De esa manera es. Qué bien. Son las 11:30 Sí. y tiene... No pasa No, nada. Tengo tiempo. Si quieres, lanzo dentro del programa, inauguramos... Y que nos cierre el pastor. sí. ¿El qué? ¿Qué vais a añadir? ¿Qué es el- Bueno, a mí me gustaría que dijera 5 minutos. No sé si es posible. Pero bueno, Bueno, una palabra para que nos... Nada, 2 minutos, un mensaje rápido o un mensaje porque hay muchas personas que nos ven y aceptan al Señor. Entonces, yo no quiero desaprovechar esa oportunidad. Pero bueno, dentro del programa, y ya vamos rápido, ya estamos terminando el programa, porque es tarde, dentro del programa tenemos una serie de preguntas que el anterior que ha estado usted os ha dejado. Entonces, anteriormente estuvo nuestro hermano Juli, quien canta, sí. estuvo con nosotros y nos dejó una pregunta para usted, que usted dejará una pregunta para el siguiente. Vale. Eso no lo he Eso es cantado nuevo. yo. Vale, esto es nuevo. Vale. ¿Quién es para usted la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es? Claramente, sin Julio. dar muchos Julio preámbulos, tenía que ser. Julio Juli tenía que ser. tenía que ser, el Juli. Espíritu Santo es Dios. ¿Vale? Es Dios. Es Dios en su esencia y es el que realmente ahora se mueve en nosotros. El Espíritu Santo, el que habita en nosotros y el que mueve su obra
en la Trinidad. Hoy es el Espíritu Santo, que está aquí y está en los corazones de todos los santos. Gloria a Dios. Eso ya sabes, Juli, ya tienes tu respuesta. No, y ahora que deje. Claro. Pero complica para el siguiente. Sí, que se vuelva loco. una muy... un personaje escondido dentro de la... Que la complique para el que venga. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Hay que Bueno, complicar la que usted sienta. Sí. La que usted sienta. ¿Qué preguntas le gustaría a usted escuchar? Que no sé qué invitado tenemos. No se sabe, ¿no? Yo todavía no lo sé. Vale. Javi lo sabe. Sí. ¿Qué pregunta podemos hacer para fastidiarle al que venga? Sí. Ay, señor. ¿Qué cree que es el bautismo del Espíritu Santo? Wow. Bueno, va a tener que estudiar, ¿eh? Pero, ¿le preparamos? ¿O se la lanzamos así? Hombre, yo creo que depende de quién sea. Venga, vale. Si es un salmista, pues, bueno, con respeto mucho, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la persona, pues, bueno. Pastor, ciérranos. Vale. Si nos das un consejico, 2, 3 minutos, lo que sientas. En ese transcurso, como no ha habido peticiones, si hay alguien Había un par de que peticiones. tiene nada más. peticiones, pues Dos en ese peticiones. transcurso es lo que Vale. vamos a estar esperando y luego oramos por ella y si no por las que hay. Se las pasamos aquí. Las dos peticiones son por sanidad. Vale. Cristian y Geneva, que se llama así, habían puesto que oraran por su tía, pues le habían detectado una enfermedad. Y luego Ángela Guerrera decía, pido oración por mis hermanos para que Dios traiga sanidad. Son las únicas dos que yo he recogido. Ahora Mónica Amores se llama, dice que para que el Señor me ayude en mi estado de ánimo. Son las 3 peticiones que ha habido. O sea, que es que la gente está... Sí, os digo que esto pasó también en el programa de después del culto. Sí. La gente hablaba pero no pedía nada y nada, solamente... Es que es la primera en Sí, 13. Porque Es siempre ha habido No, muchas como peticiones. 20, 30 peticiones. La gente estaba y qué bendición y qué alegría. Vale, pues ¿qué os parece si mientras él nos dice Sí. 4 palabricas, abrimos la veda, por así decirlo, de que si hay alguna petición, Vale. pues que la lancen ahora y si no, pues oramos por las que hay puestas. Bueno, voy a compartir 2 minuticos, ¿vale? Nada Ahora. más. Vale. Leemos en el libro de Apocalipsis 3:20, a la iglesia de la Odisea, le dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Bendigo el nombre del Señor. Esta palabra tiene mucha importancia porque siempre la hemos usado a veces este pasaje para testificar a la gente del mundo, pero realmente no está hablando de la gente del mundo, está hablando a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, y le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que estaba a la puerta de la iglesia, no a la puerta del corazón, porque Dios cuando entra en un corazón no se pone a pedir permiso para entrar, ¿vale? Él tiene como soberano toda la autoridad para entrar en un corazón y cambiar a las personas. De hecho, nosotros no tenemos, por así decirlo, el beneplácito de decir, me voy a convertir. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a convertirnos. Y este texto me habla mucho, me hace mucho bien cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando de una iglesia que no dejaba entrar al Señor, que estaba a la puerta de la iglesia de la Odisea. Y lo más grandioso de todo, ¿por qué no podía entrar el Señor? Todos conocemos lo que pasa en la iglesia de la Odisea. Dice, por cuanto ni eres frío ni caliente. Entonces yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, que no hay cristianismo a medias. Hay un proceso de convertimiento o de conocimiento para vivir más cerca de Dios, claro que sí. Cuando uno va conociendo más a Dios, más va despojándose, como predicábamos el otro día, nos vamos despojando por medio del conocimiento y de la sabiduría que Dios nos da. Pero creo que este texto nos dice mucho.
una iglesia que ni era fría ni era caliente. Y le dice el Señor, ojalá fuere fría o caliente. Claro, porque si era caliente, está hablando del fuego del Espíritu Santo. Pero dice, ojalá fuera fría. ¿Por qué le dice eso? Le dice porque creo de todo corazón que la persona que sabe que realmente necesita a Dios, que realmente lo necesita, va a abrir su vida para que Dios entre. Va a abrir su corazón para que Dios entre. Pero lo peor del mundo es no reconocer tu enfermedad, no reconocer tu mal. Si tú no lo reconoces, ¿cómo vas a ir al médico? Al médico divino en este caso. Claro. Entonces hay que reconocerlo. Lo peor del mundo es un tibio, una persona tibia, un medio cristiano, alguien que se cree que está bien cuando realmente no vive la vida de Dios. Entonces está hablando de dos niveles. De un tibio es alguien que se tiene por cristiano, pero que realmente él sabe que no lo es, simplemente es una apariencia. Y creo que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay un texto que quiero hablaros, que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14. Y es muy bonito, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Este texto me encanta, ¿vale? Porque dice la palabra del Señor, que había una mujer, Lidia, que adoraba a Dios y estaba oyendo, estaba escuchando el mensaje. Pero a veces hay que saber que todo lo produce el Señor. Porque dice el texto, y el Señor abrió su corazón. Qué bonito. Fue el Señor el que abrió su corazón. Abrió el corazón de Lidia para que la palabra pudiera entrar. No fue Lidia ella la que aceptó querer recibir a Dios, sino que Dios entró en su corazón. De ahí es lo que estaba hablando yo, que el Señor a veces está en la puerta y nuestra conducta no le deja entrar. Y estamos hablando de las iglesias, no estamos hablando a nivel particular, ¿vale? Porque siempre se ha dicho, Dios está en todas partes. No, Dios no está en todas partes. Y donde está Dios se nota más que de sobra. Y el texto que dice, cenaré con él y él cenará conmigo. Todos conocemos la costumbre de Israel, que cuando alguien iba a la casa de alguien, invitado, y cenaba, rara vez le dejaban que se marchara. Siempre tenía que dormir en su casa. Por eso le dice, cenaré con él y él cenará conmigo. Está hablando de una relación íntima. Está hablando de alguien que podrá estar roto como estaba la iglesia de la Odisea, pero que cuando Dios entra, que es lo que he dicho, Dios lo arregla todo. Dios nunca abandona al caído ni al roto, sino que sigue en la puerta esperando para que abren. Por eso, yo no sé cómo estará la vida de los que nos están escuchando, ni cómo estarán sus casas, pero tengo que decirte que Dios está esperando que le abras tu vida, la puerta de tu casa, la puerta de tu iglesia, para que Dios lo arregle todo. Y como he dicho antes, muchos piensan que tienen que ordenarse para abrir la puerta. A ver si ya me pongo bien, me ordeno y ya abro la puerta. Pero la verdad es que solo su entrada lo ordena y lo arregla todo. Amén. Tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey, que Él gobierne nuestras casas. Y cuando Él gobierna, todo, como decían los hermanos, el éxito, la gloria, la bendición, está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él. Dice Hebreos 13:15. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gloria a Dios. Me voy a dejar con esas palabritas. Amén. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Precioso. Gloria a Dios. Peticiones y se han puesto alguna más.
dejamos que el pastor si no ore por todas las peticiones, que la junte, que haga una oración conjunta. Chicos, vale. ¿Qué tal, pastor, si oras por las peticiones y luego le damos... Vamos a ver cuántas hay. Gracias. Si no entre el pastor Y le damos también al responsable. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Tremendo, qué paz. Dice Vale, por aquí. le Qué damos verdad. 3 al responsable. Vale. Vale, pues mira, a ver. No sé si tienes tú alguna que no sea igual que las que nos han dado, Uge. Sí, son más o menos. Será la misma, sí, ¿no? son las mismas. Vale. Son las mismas, ¿vale? Porque esta, Mónica, todas vienen, Sí, yo tengo la de Geneva y Cristian, que es lo que has dicho. todas son oración por enfermedad. Todas, menos una que es por ansiedades. Vale, pues mira Las cómo demás, son. Corren por todas. Como Vale. son más o menos igual, que hagan en conjunto. Bueno, audiencia, en fe, vamos a orar por todas las peticiones. Dios las conoce, habéis hecho algo que, como dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones delante de todos. Y vamos a orar por fe, todas en conjunto, el Señor lo sabe. Y bueno, y ya que le tenemos al responsable para terminar, pues qué tal si en un acto de fe pues oras por ellas Sí, y oramos todos juntos. Gloria a Dios. Venga. Padre, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Qué privilegio. Mira, Dios mío, estas peticiones que nos han enviado. Gracias. Señor, en fe creemos que tú, Señor, ya las has escuchado, las has leído antes que nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, por cada enfermo, Señor, por cada persona, por esa ansiedad que ahora la reprendo en el nombre de Cristo y la echamos fuera. Y pedimos en el nombre del Señor que a cada enfermo tú lo visites hoy, Dios mío. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico invisible, como dice tu alabanza, Padre. Y te ruego en el nombre de Jesús que en esta noche tú obres milagros, Señor. Un toque tuyo lo cambia todo, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por esta noche de gloria. Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Ponemos estas peticiones para que tú obres, Señor, con tu poder infinito. Y en el nombre de Cristo, Dios mío, pedimos sanidad, sanidad mental, sanidad del cuerpo. Padre, muchas gracias te damos por lo que haces y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Pues una bendición del programa. Bueno, pues yo lo único que tengo que decir es que muchas gracias, Sí. porque siendo pastor de casi 700 ministerios, responsable de 170 iglesias, ha venido a un rincón a estar con nosotros, ha hecho un hueco en su agenda y eso significa mucho. Tío Ramón, lo que ha hecho hoy. Bueno, hemos significa hecho un mucho. apartado y estaba invitado en Villaverde. Gracias, de verdad Sí. que esto significa mucho lo que ha hecho y ya su conducta lo ha dicho Gracias. todo. Un ejemplo, gracias por acudir a nuestro llamado, a este lugar tan sencillo, ¿no? Precioso este rincón de Pero Adonai. que al final a nosotros pues, nos roba el sueño estos momentos, ¿no? Y el poder hacer bien a las almas que nos escuchan. Así que agradecido de que usted pueda estar aquí A con vosotros. nosotros. Agradecido a otra audiencia, agradecido a mi pastor, a mi hermano Eugenio Obrero del Campo del Ángel. Agradecido a los chicos que están arriba, trabajando, a mi sobrino Jesús y a Paco, que Dios los bendiga poderosamente, y a todos ustedes que se conectan, que Dios les bendiga poderosamente. Hoy es nuestro programa 13, el miércoles que viene, si nada falla, si no nos ponemos malos, si la alergia no nos pasa factura, pues tendremos un nuevo programa. Así que no sé si queréis decir unas palabras, un Yo saludo. simplemente pues agradecer a nuestro amado Ramón, nuestro responsable, pues, Gracias, ese pastor. huequito que has sacado, que siempre a veces teniendo tanta tarea es difícil encontrar un hueco, pero bueno, creo que se ha notado que ha habido una paz, que ha sido una noche diferente, que aquí no ha habido protocolos porque todo lo que ha salido directamente. Sí,
y ha sido espontáneo. Y bueno, pues creo que ha sido una bendición el tenerle. Y Gracias. bueno, pues esperamos, ¿no?, que otra vez sigamos, pero con otra parte, con otras preguntas. Parte 2. En la iglesia. Y ya la próxima vez lo vamos a hacer en la iglesia, claro que sí, para que esté con nosotros y, De acuerdo, y cuando disfrutemos. queráis, Así cuando que, queráis. y a la audiencia, pues muchas gracias por estar ahí hasta estas horas, y el trabajo de los de arriba, que también tienen lo suyo, Amén. pues también. Que Dios Dios lo le bendiga bendiga a todos. a Paco, que Dios le bendiga a Jesús, a nuestro hermano Marcos, candidato de la iglesia, y a nuestro hermano Eugenio, pues el obrero. Así que creo que es una bendición poder Pues nada. hacer todo esto. Amén. Bendiciones. Que Dios os Sí, bendiga. buena noche a Dios os todos. bendiga mucho.